Página 5. Compendio de Historia de la URSS, por Asestakov, 1938. Nuestra patria. En su remoto pasado. 0.2 De la barbarie al Estado. ¿Cómo vivían los hombres en los tiempos lejanos? ¿De qué modo nos enteramos de su vida en aquellos tiempos? En cierta ocasión unos chicos, al cavar una zanja cerca de la orilla de un río, hallaron la osamenta de un animal raro y algunas piedras y se lo trajeron al maestro. «Chicos», dijo el maestro, «¿habéis encontrado algo muy interesante? Esto es la osamenta de un formidable animal prehistórico. En tiempos muy remotos estos animales vivían en estos lugares, después desaparecieron. Esta piedra es el arma con la cual los hombres que vivían en aquellos tiempos mataban a las fieras». El maestro ató la piedra a un palo y consiguió así un martillo primitivo. Luego aclaró a los chicos que en toda la extensión del territorio de la URSS sabios geólogos hacen excavaciones para indagar lo que hay escondido en la tierra y por los objetos que hallan, deducen cómo vivían los hombres en los tiempos remotos. Vida del hombre primitivo. Hace más de 500.000 años casi todo nuestro país estaba cubierto de espesas capas de hielo. Transcurrieron siglos y siglos, y poco a poco el hielo se fue fundiendo. El deshielo empezó por el sur y fue allí donde aparecieron los primeros hombres. La vida de estos hombres era muy difícil. Alrededor de ellos erraban mamuts, osos enormes y otros animales salvajes. Para defenderse de ellos, vivían en cuevas y chozas cavadas en la tierra. Para sustentarse comían raíces, frutas silvestres y carne de las fieras que mataban y con sus pieles cubrían su cuerpo. Cazaban en común y lograban matar incluso animales tan fuertes como el mamut. Su botín también lo consumían en común. Transcurrieron aún muchos siglos hasta que descubrieron el fuego, lo que mejoró enormemente las condiciones de su vida. Aprendieron a hacer útiles con las piedras, con la madera de los árboles y con los huesos. Más tarde inventaron el arco y la flecha. Poco a poco aprendieron a domesticar animales salvajes y se transformaron en pueblos pastores. Pasaron aún miles de años hasta que aprendieron a sembrar plantas útiles, dedicándose entonces a la agricultura. Como habitación construían chozas, tiendas y cabañas. Se vestían con pieles de animales y con tejidos de lino muy rudimentariamente hechos. Durante mucho tiempo usaron útiles hechos de piedra y de huesos, y pasaron aún miles de años antes que aprendieran a extraer los minerales y a fundir cobre y otros metales. En aquellos tiempos remotos todo era común a la colectividad, tanto los útiles, como las provisiones de alimentos. Todos los hombres eran iguales en su vida de áspero trabajo. 0.3. Desde la familia natural, gens, hasta la formación del Estado. La familia natural, gens, y la tribu. Cazar enormes animales salvajes individualmente era para el hombre primitivo cosa imposible, como también lo era pescar con redes o talar los árboles de los bosques para preparar la labranza. Por eso, en los tiempos remotos, los individuos de una misma familia vivían juntos y no se separaban, formando la gens, es decir una gran familia compuesta, a veces, de algunos centenares de personas. En estas familias toda era común, tanto el ganado, como los útiles de caza y los de pesca. Tanto la caza, como los trabajos de agricultura los realizaban en colectividad, repartiéndose equitativamente los productos. Estos trabajos se hacían bajo la dirección de ancianos, elegidos por la colectividad. Las decisiones se tomaban en asambleas, en las que participaban todos. La gens, toda junta, defendía a cada uno de los suyos, y si un extranjero mataba a uno de sus miembros, los otros vengaban su muerte. Entre las distintas gens tenían lugar a menudo luchas por razones de intereses con respecto a las tierras de labor, prados, bosques y lugares de pesca.
El conjunto de varias gens vecinas formaba una tribu, la cual estaba constituida por algunos millares de individuos, en la que todos hablaban el mismo idioma y tenían las mismas costumbres. En cada tribu los jefes se escogían por elección. Durante muchos siglos, los hombres vivieron divididos en gens y en tribus, pero poco a poco las gens se fueron reduciendo a familias de parientes cercanos. De estas familias las más numerosas y fuertes empezaron por posesionarse de algunas tierras y de una parte del ganado, organizaron su propia economía y cesaron de repartir con los demás los productos que se procuraban. Se posesionaban de los prisioneros y les obligaban a trabajar para ellos, esclavizándolos. Así empezó por crearse la desigualdad en la tribu. En vez de la propiedad colectiva de los productos procurados y de los útiles, aparece la propiedad privada, es decir, algunos miembros de la tribu poseen más y otros menos, naciendo así ricos y pobres. Y ahí empezó la ruina de la humanidad. Los que acumulaban muchos esclavos se hacían aún más ricos. Pero para tener esclavos, tenían que tener bajo su mando a una pandilla, a mercenarios y sicarios, porque un solo hombre es incapaz de someter a varios. Los ricos y los jefes guerreros de las tribus más belicosas hacían, de vez en cuando, incursiones en las tribus vecinas, cogían presos a los vencidos y los transformaban en esclavos forzados. Estos jefes y ricos recibían como botín de guerra más esclavos que los demás guerreros. De este modo lograron tener una gran cantidad de esclavos y grupos de guerreros que sustentaban y proveían de armas. Con ayuda de estos últimos hacían nuevas incursiones y el botín y los presos conseguidos en ellas se los repartían entre sí mismos y sus guerreros. La idea era conseguir la mayor cantidad de esclavos. La finalidad es que debe haber gente para que sirva, gente que pueda ser explotada de manera obligada o voluntaria. Los jefes de tribu y los ricos obligaban a trabajar en su provecho no solo a los esclavos, sino también a los individuos de su propia tribu, quitándoles igualmente una parte del botín que les correspondía. Se inventó el impuesto o la cuota, cobro de piso o derechos de parte del rico o del mafioso hacia el pueblo desarmado. De este modo se enriquecían cada vez más y hubo entonces en la tribu opresores, es decir, ricos, y oprimidos, es decir, pobres. El Estado. Un pequeño grupo de ricos empezó a vivir a expensas de la inmensa mayoría de los trabajadores, la clase oprimida y la saqueada. Los jefes, con la ayuda de sus guerreros, obligaron a los esclavos y a los hombres de su propia tribu a sometérseles, haciéndose ellos dueños y señores absolutos de estas tribus, y fueron llamados príncipes, zares o janes. A los guerreros no les importaba que también sus familiares fueran puestos bajo la bota de la sumisión por parte de ricos y tiranos. Para poder mantener la gente bajo su sumisión, los príncipes, janes y zares aumentaron el número de sus guerreros, instituyeron tribunales y establecieron las penas. La dominación sobre sus propias tribus no saciaba la ambición de estos jefes y, entonces, sometían también las tribus vecinas más débiles. De este modo se formó el Estado. El Estado viene a ser entonces, una organización cuyo objetivo es mantener el orden y sumisión del pueblo, para favorecer a la clase dominante. Página 6.